Bien Villagrán tiene un magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, donde ahora es profesora. Posee un MBA en dirección estratégica del IEDE. Además, es licenciada en Ciencias del Desarrollo, mención sociopolítica de ILADES, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. Ha trabajado en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, México, Argentina, Bolivia y Costa Rica. Entonces, bueno, y hoy en día es mi profesora, una gran profesora. Así que nos dejamos con ella que nos va a hablar acerca de los desafíos de trabajar en el sector público. Por favor, un aplauso para recibir a nuestra invitada. Agradezco yo la presentación de Javier. La verdad que más que charla, la idea es que esto pueda ser una pequeña conversación y poder traspasarles de alguna manera lo que es la experiencia mía trabajando en el sector público. Cuando los chiquillos del Centro de Alumnos de Ingeniería me invitaron a esto, la verdad es que yo consideré que era pertinente quizás tener como dos líneas generales previas de conversación. La primera tiene que ver con el trabajo, y no me voy a extender lata ni extensamente en esto, pero claramente la forma en que uno entiende el trabajo condiciona muchísimo cómo uno se va a enfrentar a él, sea esto en el sector público, en el sector privado o donde sea. Si uno hace una aproximación un poco más materialista de lo que es el trabajo, uno podría decir el trabajo es un factor de producción. El trabajo, de alguna manera, supone la entrega de algún servicio respecto al cual uno recibe una remuneración. La verdad que esa es una definición que, si bien es cierto desde el punto de vista económico, responde a lo que uno entiende por el concepto de trabajo, es bastante limitada desde el punto de vista de lo que significa en la práctica. En la práctica, cuando uno entra al mundo laboral, más de un tercio de la vida de uno transcurre en el mundo laboral. Y uno podría decir que el trabajo también es el espacio de la creación, es el espacio de la realización, es el espacio donde uno esperaría encontrarse de alguna forma con la vocación profunda que a uno lo mueve. Si uno ve el trabajo solamente como una forma de ganarse el pan, de ganarse el sustento diario, de ganarse la vida, la verdad que en el sector público y en el sector privado va a requerir mayormente una reflexión respecto de las motivaciones que a uno lo mueven. La verdad que mientras eso sea así, uno va a tratar de operar con una racionalidad económica en la cual uno va a tratar de maximizar la renta que obtenga. Y ese va a ser el objetivo que uno lo va a mover y lo va a condicionar respecto a cómo se va cambiando de un lugar a otro. Por el contrario, si lo que uno busca es de alguna manera conectar el que uno es con lo que uno hace, la reflexión por la vocación empieza a ser necesaria. Y la vocación de alguna manera tiene que ver con los anhelos que a uno efectivamente lo mueven, con las cosas que le dan sentido a lo que uno hace, que le permiten de alguna manera andar feliz por la vida o andar sintiendo que uno realmente hace alguna entrega. Obviamente la vocación es distinta para cada uno y se puede expresar tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, si uno tiene como deseo profundo y genuino el deseo de servir y de proyectar ese servicio, y de provocarlo y de proyectarlo en el ámbito público, de alguna manera uno tiene una visión un poco más amplia del mundo y de lo que uno hace en el mundo. Trabajar en el sector público tiene que ver con tener una vocación de servicio, tiene que ver con tener una mirada del país, tiene que ver con entenderse como un sujeto histórico en un tiempo, en un espacio, con deseos de poder producir cambios que movilicen a la gente y que produzcan mejoras sustantivas en el entorno en el que uno está. Ya después voy a entrar un poquitito más en esto. Desde un punto de vista numérico, datos. En el sector público en Chile trabajan cerca de 780.000 personas. En el sector privado lo hacen cerca de 4 millones de personas y trabajadores que se declaran como trabajadores independientes son aproximadamente 1.700.000 personas. La permanencia de las personas en el trabajo sin rotar son más o menos las siguientes. En el sector público, aproximadamente el 44% de la gente que trabaja allí lleva más de 10 años en el sector público y no tiene intenciones de cambiarse.
En el sector privado, el tiempo de permanencia más alto es en torno a los 4 años hasta que uno se vuelve a cambiar de trabajo. Esa es más o menos la tasa de rotación. Y la gente que trabaja de manera independiente por cuenta propia, habitualmente lo hace en la misma área más de 12 años. Desde el punto de vista salarial, la verdad que siempre hay bastantes mitos respecto a cómo es el salario en el sector público. La verdad que la mayoría de los estudios que se han hecho, lamentablemente no hay ninguno muy recientes, los más recientes son del año 2009, demuestran que en términos generales en el sector público se ganan salarios promedio superiores a los que se ganan en el sector privado. Estoy hablando en términos generales. Hay una cuestión importante en esa estadística que tiene que ver también con los años de formación de la gente que trabaja en un rubro u otro. En el sector público, el promedio de años de educación de la gente que trabaja es en torno a los 14 años. Y en el sector privado, ese número desciende a cerca de 12,5 años. Estoy hablando en términos generales. ¿Dónde se producen diferencias en estas curvas? Fundamentalmente en los altos cargos o en los cargos directivos. En los cargos directivos es donde tenemos las diferencias más grandes. En el sector privado, un alto ejecutivo gana aproximadamente un 65% más de lo que gana un alto ejecutivo en el sector público. Con diferencias bien importantes. Cuando uno es funcionario público, buena parte de los ámbitos de la vida que uno consideraría privados dejan de ser privados y pasan a ser públicos. Uno tiene la obligación de rendir cuenta de sus actos y de alguna manera de servir un cargo que va más allá de representarse a sí mismo. Supone la representación de una organización y supone representar y de alguna manera vivir los valores que inspiran a esas organizaciones. Eso en términos de números, como para tener alguna noción. En general, si uno mira las pirámides, tanto el sector público como el sector privado, las bajas de las pirámides en general están mejor remuneradas en el sector público, y en el segmento profesional, varios profesionales, hasta antes de empezar a asumir jefaturas o cargos de importancia, también están mejor remunerados en el sector público que en el sector privado. Por cierto, esta tendencia no solamente se da así en Chile, se da en la mayoría de los países de América Latina y también se da en países europeos. Es una cuestión que tiene que ver con lo que yo les señalaba. Uno de los factores que más incide en esto dice relación en parte con los niveles de formación que hay en un sector y en otro de manera agregada. Dicho esto, que no es ni más ni menos que referencial, quizás lo que yo querría compartir con ustedes es qué es lo que para mí ha significado trabajar en el sector público. Yo he tenido la suerte de trabajar en el mundo académico y también en el sector privado. Y en el sector privado, el último trabajo que yo tuve fue como gerente de desarrollo de nuevos negocios en Microsoft para el Cono Sur, y de ahí me fui a trabajar al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Planeamiento. Quizás lo que más me llamó la atención fue que cuando yo quise hacer este cambio, la mayoría de mis colegas de trabajo pensaron que yo había entrado en una especie de locura temporal. ¿Qué me movía a mí a irme desde Microsoft, desde un cargo de carácter regional, a trabajar al sector público? Y más encima al MOP, porque además el MOP tenía un sello así como que era un poco como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, o sea, de Microsoft al MOP. Definitivamente esta persona algo le empezó a funcionar mal, algo no está operando bien en su cabeza, algún tipo de virus la tiene que haber atacado. Fue bien loco, porque además el proceso en el sector privado tiene muchos mecanismos de retención y de negociación cuando alguien se va. Y les cuesta mucho entender que uno se vaya a algo no por más plata. Es un tema difícil de poder procesar. Y cuando la gente me preguntaba, ¿pero por qué te quieres ir a trabajar al Estado, al Ministerio de Obras Públicas? La verdad que yo siento que yo tengo una vocación de servicio público importante, profunda, que la he tratado de servir en los distintos trabajos en los cuales he estado. Y yo creo que uno los puede servir desde distintas posiciones. Sin embargo, siento que cuando uno tiene una mirada crítica y uno cree que las cosas pueden ser mejor o pueden ser distintas, la única manera de probarlo es haciéndolo. Creo que siempre es más cómodo cuando uno critica al cantante o al guitarrista que cuando uno le dicen aquí está la guitarra, aquí está el micrófono, ponte ahora tú a cantar, ponte ahora tú a tocar. Yo creo que ahí están los grandes desafíos. Creo que el sector público tiene una escalera de aprendizaje
que es notoriamente superior a la que yo he podido vivir y experimentar en el sector privado. Con esto no quiero decir que el sector privado no tenga desafíos, para nada. Sin embargo, el nivel de desafíos que uno enfrenta en el espacio público, en mi experiencia, ha sido definitivamente superior. La cantidad de lógicas con las que uno tiene que conciliar, y con esto me refiero a las lógicas técnicas, a las lógicas políticas, a las lógicas de negociación, requieren gente altamente capacitada, altamente formada y con una profunda convicción en lo que se hace. Yo creo que el sector público necesita gente capaz, motivada, necesita gente que quiera a su país y que sienta que realmente hay un espacio en el cual se puede desarrollar y en el cual puede de alguna manera contribuir a transformar y a producir los cambios que uno siente que la sociedad y que el país necesita. ¿Es difícil? Sí, es tremendamente difícil. Con Mario Weissbluth, con quien tuvimos oportunidad muchas veces de trabajar, nosotros decimos que la diferencia entre trabajar en el sector público y en el sector privado es que a uno lo ponen en una carrera que no es una carrera corta, es una maratón. Y al que está en el sector público le ponen una mochila que equivale a su peso más otro peso adicional. Y al que está en el sector privado le ponen una mochila que la verdad que va bastante livianita y va con algunos breaks en el camino. El sector público tiene eso, es desafiante, pone a prueba siempre lo mejor y lo peor de uno, constantemente, pero obliga cada día a reencantarse y a volverse a hacer la pregunta por la vocación profunda que a uno lo mueve. Yo creo que en el espacio de lo público eso uno lo puede desarrollar. El impacto que uno tiene en lo público también claramente es superior al impacto de lo que uno puede hacer en lo privado. Hacer bien las cosas o evitar que se hagan malas cosas tiene un impacto que no solamente se circunscribe a la FECU o al estado de balance de una empresa. Muchas veces impacta definitivamente en un conjunto sustantivo de la población y de los habitantes de este país. Yo creo que si nosotros queremos que nuestro país siga avanzando, que de alguna manera se hagan mejoras, es tremendamente importante que haya gente motivada, con ganas de hacerlo bien, que también tenga las ganas de trabajar en el sector público y abordar todos los desafíos y todos los cambios que desde ahí hay que hacer. Estoy tremendamente convencida de que el nivel de complejidad y de cambio que se requiere es tan importante que el Estado requiere a los mejores. Y los mejores tienen que estar dispuestos también y tienen que sentir ese llamado para poder desarrollarse en esa área. Es un área en la cual uno puede aportar mucho, puede aportar mucho incluso, ojo, con pocos recursos, puede aportar mucho haciendo bien las cosas. Las dificultades de recursos van a estar siempre, pero la capacidad de poder aproximarse y ver espacios para generar intraemprendimiento dentro del Estado y buscar formas de ampliar los mandatos que allí están contenidos son infinitas. Y yo creo que en ese sentido es un trabajo tremendamente motivador, tremendamente desafiante, es un trabajo en el cual no hay bien que uno no aprenda algo. De alguna manera en otras áreas uno siente que el negocio en algún minuto lo tiene dominado. En el Estado uno nunca lo tiene dominado, nunca. Siempre el nivel de incertidumbre es alto, siempre la necesidad de dar un paso adicional, de correr una milla extra, es una condición sine qua non del trabajo que uno está haciendo. Eso es en general lo que yo quería compartir con ustedes porque me interesa fundamentalmente que sea una especie de diálogo y que ustedes puedan hacer algunas preguntas o consultas que creo que es lo más rico y lo que puede conducir mejor lo que yo les pueda aportar desde mi experiencia. Yo tengo una pregunta que siempre no sabía bien cómo responder en el sentido de ligar lo que es el sector público del gobierno de turno. O sea, como, ¿por qué ir a trabajar, por ejemplo, al sector público si hay un presidente que no comparte mi ideal? O sea, esa pregunta, ¿cómo se puede separar? Es una pregunta interesante y que tiene que ver con un debate que todavía se está dando en Chile y que desde la creación del servicio civil se ha venido intensificando. El Estado tiene dos maneras de ingreso.
Una manera de ingreso es por concurso, otra manera de ingreso es por denominación, es decir, tú entras porque vas a ocupar un cargo de confianza. El Estado tiene dos tipos de cargos, para hacerlo bien simple. Cargos que son de confianza y cargos que son concursables. Y dentro de los cargos concursables tiene distintas modalidades de contratación, desde las modalidades de planta, contrata, honorarios, y con la creación del servicio civil se abrió el sistema de alta dirección pública. Lo que buscaba fundamentalmente el sistema de alta dirección pública era limitar el número de cargos de exclusiva confianza de los gobiernos de turno e incrementar los cargos en los cuales la meritocracia fuera la condición para poder acceder a estos cargos. Yo creo que en la práctica Chile está en un proceso de medio camino todavía y en general suele haber una asociación entre funcionarios de gobierno y no funcionarios de Estado. Yo creo que nosotros estamos en un proceso de construir de alguna manera el perfil de un funcionario de Estado. Para poner un ejemplo, en Francia cuando cambia el gobierno hay altos cargos directivos que no cambian. Y no cambian porque de alguna manera hay una forma de entender el desarrollo de la política donde hay agendas estratégicas que responden a la lógica de agendas de Estado. Nosotros estamos todavía en ese proceso. Ahora hay una cuestión que es bien importante, y que también tiene que ver con el espíritu con el que uno está en el sector público. Obviamente hay sectores dentro del sector público que son más susceptibles de verse afectados por el gobierno de turno y sectores que son menos susceptibles de verse afectados por el gobierno de turno. Y tiene que ver con la naturaleza de la acción que allí se desarrolla. Sin perjuicio de ello, lo que busca un sistema de alta dirección pública es que las capacidades técnicas, profesionales de quienes ejercen cargos de dirección puedan actuar como check and balance con la autoridad política y de alguna manera poner sobre la mesa una sana tensión respecto de lo que es mejor para el país. Yo creo que es un camino que estamos haciendo, pero efectivamente lo que se busca es poder llegar a tener funcionarios de Estado, gente que realmente aporte desde el conocimiento que tiene y que ha adquirido en las materias en las cuales le son propias dentro del desempeño del servicio civil y que de alguna manera sirvan también para ir generando una cierta estrategia y continuidad en acuerdos que se tienen que hacer de mucho más largo plazo y que trascienden, por cierto, un gobierno. Ahora, el tema que tú planteas, en el caso de Chile, y esta es una opinión absolutamente personal, es un tremendo desafío. O sea, con gobiernos de 4 años, las grandes reformas que el país requiere son muy difíciles de abordar, muy difíciles de abordar. 4 años para gobernar, y para gobernar en la complejidad de lo público, es muy poco tiempo. En un año no entiende dónde está parado, en el segundo y tercer año empieza a hacer lo que cree que tiene que hacer y ya está en periodo preeleccionario. Entonces las grandes reformas que se requieren grandes acuerdos que trasciendan a una coalición gobernante. Y cuando eso ocurra, las posibilidades de ir avanzando hacia funcionarios de Estado va a ir también creciendo. Hola. Yo he escuchado muchas veces de parte de gente que trabaja en el gobierno, así gente tan motivada como usted, de que hay mucha gente floja en el sector público. De hecho, por ejemplo, que es muy difícil echarla y llegar atrasada casi una pega. Y quería saber si eso va de la mano con mejorar el tema de la organización del Estado. O como decía usted, tener más cruz por mérito de casa que por cargos de exclusiva confianza. A ver, dos cosas que son importantes. Lo primero, ese forma parte de las cosas que se dicen. Yo creo que gente floja hay en todas partes. Lo primero que nada tengo que decir yo es que la tontera tiene distribución normal, ¿ya? Y como tiene distribución normal, uno encuentra gente con los mismos perfiles tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está fundamentalmente dada por los grados de estabilidad que se garantizan en una determinada modalidad de contratación que el Estado tiene. El Estado tiene una cosa que se llama funcionarios de planta, y en los funcionarios de planta lo que se buscaba justamente era disminuir el grado de captura o botín político que tenía el aparato público cuando llegaba un gobierno de turno. Y se generó un nivel de estabilidad que no se asoció a desempeño y productividad. Por lo tanto, hay un cupo de funcionarios, que no son todos, que son funcionarios de planta.
En estos funcionarios de planta, donde tú vas a encontrar la misma curva normal que yo te acabo de señalar, aquellos que están en la parte negativa de la curva, es decir, aquellos que son flojos, que no lo hacen bien, sacarlos es prácticamente imposible. Esa es una de las dificultades que efectivamente existe. Ahora, vuelvo a insistir, eso yo también lo he visto en el mundo privado. La única ventaja en el mundo privado es que uno tiene muchos más mecanismos para poder sacarlos, cuando la gente toma las decisiones de sacarlos, porque la cantidad de corchos que flotan en el sector privado no es tampoco despreciable, ¿ya? Y tiene que ver con una forma de gerenciamiento y de cómo se abordan estos temas. En el sector público la traba y la trampa tiene que ver con eso. Ahora eso efectivamente es parte de una reforma importante que el Estado tiene que hacer y que es revisar y revisitar todo lo que dice en relación con el empleo público. Pero esa reforma, yo te aseguro, en gobiernos de 4 años nadie la va a tomar. Nadie la va a tomar. Hola, bueno, mis padres son funcionarios públicos, están más o menos, digamos, en las dos categorías que usted ha mencionado, que sería como, por ejemplo, mi padre ya tiene un título, tiene un cargo más alto, y mi madre es secretaria y trabaja a contrato y así, entonces es el tema que usted dice. La pregunta va más o menos por lo siguiente, porque en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos por modernizar todo lo que es el sector público. Y en eso se ha incurrido, sobre todo en este último gobierno, en inculcar lógicas propias del mundo privado a la administración del sector público. Y sé de experiencia personal que eso no ha funcionado muy bien, más que nada en el ambiente de trabajo en cuanto a los funcionarios de planta que usted dice. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos mezclar ambas cosas, las lógicas públicas y privadas, sobre todo para tratar de llevar una mejor convivencia? ¿Hasta qué punto se pueden mezclar ambas cosas y hasta qué punto se puede o es conveniente llegar a modernizar el Estado y toda su administración? Esa es la pregunta. A ver, las lógicas de la gestión privada aplicadas a la gestión pública. Esto es algo que viene ocurriendo más o menos en América Latina desde mediados de los 80 en adelante y que particularmente en los 90 con bastante fuerza se empezó a implementar. Yo creo que la naturaleza del sector público y la naturaleza del sector privado son bien distintas. O sea, ahora el hecho de que sean bien distintas no significa que no haya elementos de la gestión privada que uno pueda aplicar en el sector público. Pero ese trasvasije es un trasvasije que requiere criterio, sentido común, conocimiento y un entendimiento profundo de esta diferencia de naturaleza. Voy a poner un ejemplo bien práctico, ¿ah? Y cuando la gente no conoce el Estado lo mira desde fuera y tiene críticas bastante agudas. Supongamos que yo voy a hacer una licitación y que tengo que hacer una licitación, ahora que están tan de moda las licitaciones que se han hecho con motivo de lo que era el plan Frontera Norte. Pero vamos a suponer que tengo que hacer una licitación y que me están presionando para hacer rápido la licitación. Si yo estoy en el sector privado, las posibilidades de hacer una licitación o una adjudicación directa, una compra directa, existen. Y existen porque la naturaleza del riesgo y de los recursos que yo uso es absolutamente distinta. Los recursos son privados, por lo tanto no vienen del impuesto que todos nosotros pagamos, y porque el riesgo es un riesgo que asume un privado y que está dispuesto a correrlo. En el Estado, cuando yo hago una licitación, tengo que generar las garantías de que el uso de los recursos que yo voy a emplear en esta licitación es realmente el que optimiza el resguardo del recurso público. Y por lo tanto el tiempo que yo me voy a demorar en levantar una licitación pública es absolutamente distinto del que yo podría demorarme en una licitación privada. Pero hay un factor superior que para mí tiene valor y que por lo tanto estoy dispuesto a incurrir en un costo de transacción mayor en la compra. Y tiene que ver con que yo tengo que generar cierto grado de certidumbre en la población respecto de que estoy haciendo la mejor compra posible. Y me voy a demorar más. No es que el Estado no sepa cómo comprar, es que para comprar con los recursos de todos, las lógicas que hay que seguir en términos de transparencia y de credibilidad son distintas de las lógicas de cuando yo compro con los recursos acotados de alguien. Eso lo puse solamente para poner un ejemplo en términos de licitaciones.
Obviamente hay cosas que uno en el Estado puede hacer mejor y está la obligación de hacerlas mejor, porque obviamente el costo alternativo de los recursos es enorme. Cada vez que yo no lo hago bien en el Estado, son recursos que dejo de destinar para otras múltiples necesidades que existen en distintas reparticiones. Y por lo tanto el espacio para mejorar la gestión existe y está. Lo que es muy difícil es que uno crea que el match se produce en un 100% y que yo puedo sacar de manera acrítica y sin analizar la pertinencia o no algo del esquema privado y ponerlo en el esquema público. Eso es lo que cuesta, eso es lo que no es posible. Pero sí es posible traer herramental del mundo privado en alguien que conozca el mundo público y que vea cuál es la mejor manera de introducirlo para producir las mejoras que son pertinentes. Y yo creo que ahí es donde se produce la combinación virtuosa. Ahora, también ocurre que cuando alguien no conoce el Estado, al comienzo, cuando llega al Estado, siente que está en una camisa de fuerza y que muchas de las cosas que podía hacer en el mundo privado, acá no las puede hacer porque la cantidad de regulación y normativa es notoriamente más profusa con la que uno se va a encontrar. Hola. Tu opinión, ¿qué opinión te merece? Uno a menudo escucha a senadores y diputados, sobre todo aquellos del sector de derecha, que se llenan la boca o hacen gárgaras con la vocación de servicio público. ¿Qué opinión tienes de eso? A ver, cuando yo les dije que yo encontraba que la tontera tiene distribución normal, tiene que ver con eso también. O sea, a nosotros nos toca ir al Congreso a defender presupuesto, el nivel de interacción que tenemos con el legislativo, hay ciertos periodos en que es más intenso. Y la verdad es que yo he descubierto que en todos los lugares y de todos los colores hay gente que se llena la boca en cosas que no hace y hay gente que no se llena la boca de nada y efectivamente hace. Y creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la convicción con la cual se abordan el trabajo que se desempeña. Yo creo que hay gente que tanto de un sector como otro merece todo mi respeto desde el punto de vista como yo los he visto desempeñar su labor como parlamentarios, senadores o diputados. Y creo que hay gente a la cual el título de honorable le queda un poco grande. Y creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la convicción con la cual se enfrenta el servicio público. Obviamente, todos los cargos de representación son cargos que requieren vocación de servicio público porque uno asume la representación de quienes te la han delegado. Y obviamente esa representación debería tender a poner sobre la mesa aquellas cosas que produzcan el bien común del grupo que te elige. En la práctica yo creo que nosotros tenemos una crisis de representación importante, seria. Tenemos reformas políticas que también hay que implementar y que de alguna manera tienen que ver con cuánto duran los cargos, cuánto tiempo es factible ejercerlo y cómo este síndrome del funcionario de planta también se vive en los cargos de representación política. Cuando uno sabe que es muy fácil de repente que sea reelecto, no siente el acicate de tener que estar probando que efectivamente lo que hace en pos de quienes lo han elegido es lo que realmente se corresponde con la promesa formulada. Buenas tardes. Escuché en tu charla sobre emprendimiento. Mi pregunta va si el área está tan regulada, ¿cómo es posible llegar a emprender? A ver, explico lo que quise decir. Yo hablaba de intraemprendimiento en el sector público y tiene que ver con una mirada de la gestión pública. La verdad que hay dos maneras de enfrentar la gestión pública. El primer shock que a uno se le produce cuando uno llega al sector público es que uno tiene miles de ideas de cosas que quiere hacer y lo que a uno le dicen es eso no se puede, hay una ley que lo prohíbe, el reglamento tanto lo impide, hay un decreto, etc. Por lo tanto, uno se empieza a volver hábil en el arte de buscar los intersticios y de ver qué cosas se pueden hacer, porque hay cosas que se pueden hacer y que no requieren ni regulaciones adicionales ni cambios legales. Por lo tanto, uno se empieza a transformar en un experto de intraemprender dentro del Estado y de intraemprender buscando aquellos espacios en los que uno realmente puede producir cambios. Que ojo,
a una primera vista no parecen tantos como sí cuando uno se empieza a adiestrar en el arte de ver intersticios y de ver qué cosas realmente puede hacer. Y eso requiere un espíritu emprendedor. ¿Y por qué digo que requiere un espíritu emprendedor? Porque es bastante más cómodo quedarse conforme con la primera respuesta. Con la respuesta de no se puede hacer, existe tal o cual normativa que lo impide, y requiere realmente un espíritu de emprendimiento, buscar cómo efectivamente hago que ciertas cosas se puedan hacer. Hay muchísimas cosas que prácticamente por una suerte de legado cultural que se transmite de generación en generación, la gente te dice que no se pueden hacer. Y en la práctica sí se pueden hacer. Hay otras que efectivamente tienen marcos que te restringen, pero a eso me refería con el tema de intraemprendimiento. ¿Alguna otra palabra? Bueno, entonces nosotros queremos agradecer la presencia de Vivian Villagrán. Quería, por favor, que le demos un gran aplauso por esta habilidad de trabajo en el sector público. Esperamos que haya transmitido su vocación del sector público también a todos los asistentes. Y queremos que nuestra coordinadora general, o como la llamamos, nuestra emperatriz suprema, venga a hacer una entrega, un reconocimiento por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Vivian. Gracias por venir, chiquillos, gracias por el interés. Bueno, chiquillos, los invitamos entonces a seguir dando vueltas por la feria. No se olviden que hay instituciones que están interesadas en ofrecer prácticas, trabajos, temas para tesis. También pueden ir a aprender acerca del trabajo que hacen, el impacto que estas tienen. Así que eso, los invitamos a quedarse un ratito más para conocer más en profundidad las instituciones que están acá. Eso, chiquillos. Gracias por estar en la charla.